Hola, bienvenidos a un tema más del curso de Excel de cero a avanzado. Este es el tema número 4 y veremos listas de datos. Muy bien, este subtema se dividirá en 5 subtemas. El primero va a ser inmovilizar paneles, el segundo ordenar celdas, el tercero filtros, el cuarto filtros avanzados y el quinto serán quitar elementos duplicados. Para este tema también tendremos nuestra segunda práctica. Muy bien, entremos en materia. Vamos a ver el primer subtema, inmovilizar paneles. Muy bien, para este tema vamos a utilizar una pequeña base que ya tenemos aquí. Vamos a abrir. Bueno, aquí tenemos esta, voy a hacerlo un poco más grande para que lo alcancen a ver bien. Aquí tenemos esta lista de datos. Una lista de datos es un conjunto de datos acumulados que pues obviamente forman una lista. Aquí por ejemplo tengo una plantilla en donde tengo nombre, sucursal del empleado, el ID del empleado, el producto, su fecha de ingreso y el departamento en el que se encuentra. ¿De acuerdo? En este caso pues tenemos 52 registros. Como podemos observar, si nosotros nos desplazamos hacia abajo por el archivo, lo que podemos ver es que en la parte superior los archivos van desapareciendo, es decir, mientras yo voy bajando, los superiores van desapareciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros trabajamos con archivos que tienen muchos datos, bueno, en este caso solamente es para el ejemplo, para que podamos ver cómo al nosotros ir bajando, pues dejamos de ir viendo los de arriba o la información, por ejemplo, en este caso del encabezado. Aquí, pues tal vez si nosotros presentamos en esta pantalla, pues tal vez por lógica podríamos deducir que este es el nombre, eh, que esta es la sucursal, pero bueno, pues si estamos presentando información a alguien que no conozca como las nomenclaturas o la información, pues tal vez no entienda muy bien a qué se refiere esta información. ¿De acuerdo? Entonces para esto nos va a servir este tema que vamos a ver, que es inmovilizar paneles. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es posicionarnos, por ejemplo, en la celda B2. Nos iremos a vista y aquí encontraremos en el apartado de ventana una opción que dice inmovilizar. Si nosotros damos clic, vemos adicional otras tres opciones. Les voy a explicar. La primera opción es para inmovilizar paneles. Aquí nosotros podemos definir en dónde queremos hacer la inmovilización, por así decirlo. Es decir, si yo me coloco en la celda C4, yo voy a inmovilizar la parte que está arriba del borde de la celda que acabo de seleccionar y la parte izquierda del borde de la celda que acabo de seleccionar. Es decir, si yo pusiera la inmovilización aquí, yo voy a poder seguir viendo, a pesar de que me vaya hacia abajo o hacia los lados, voy a poder seguir viendo la celda C1, C2, C3. ¿De acuerdo? Y en cuanto a columnas, yo voy a poder seguir viendo la A y la B. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejercicio. Nuevamente repito, nos vamos a vistas, inmovilizar, inmovilizar paneles. No sé si alcanzan a observar, pero aparecen unas líneas guías, que es en donde ya se inmovilizó el apartado que nosotros seleccionamos. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a bajar. Y como podemos observar, nosotros al ir bajando, las filas 1, 2 y 3 quedaron inmovilizadas y las vamos a poder seguir viendo. Si nosotros fuéramos a la parte derecha de la hoja, nosotros seguiremos viendo la columna A y B. Y adicional, pues las filas 1, 2 y 3. Vamos a hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera
podemos ir nosotros jugando o utilizando la inmovilización dependiendo de lo que queramos ver. Por ejemplo, para quitar esta inmovilización, lo único que tenemos que hacer es ir nuevamente a vista, inmovilizar y volvemos a seleccionar. Bueno, en este caso ya aparece como movilizar paneles en vez de inmovilizar. Vemos que se quitan nuestras líneas guías y pues ya en este momento ya no está la inmovilización. Si bajamos, nuevamente se van perdiendo y si vamos al lado de igual manera. ¿Correcto? Esto yo lo utilizo más cuando tengo que presentar información, pero que regularmente yo lo suelo utilizar mucho en encabezados. Por ejemplo, lo suelo utilizar así, en donde siempre va a aparecer mi encabezado y tal vez aquí que me aparezca el nombre, tal vez también necesitamos la sucursal, vamos a ponerlo mejor de este lado, así, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez yo, independientemente de que si me voy moviendo más acá, siempre quiero ver de qué vendedor es o de qué empleado es y a qué sucursal pertenece. Supongamos que acá tuviéramos un concentrado de ventas tal vez, algún concentrado de inventario y que aquí en vez de un nombre fuera un producto, acá que tuviéramos el stock y que pues acá pudiéramos ir viendo información acerca de esto. Para esto pues sería importante siempre tener a la mano este dato y también alguna cantidad por aquí tal vez. Entonces para eso es importante. Así al nosotros desplazarnos hacia la derecha, pues siempre tendríamos a la mano la información de qué producto, de qué empleado, de qué, de qué dato estamos hablando, vamos. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa hacia abajo. Si yo tuviera un stock muy grande de productos, tal vez, o en este caso, supongamos que es una plantilla, no sé, tal vez de una plantilla de seguros, em, tal vez una plantilla de personal de una empresa, etcétera. También creo que es importante ir conociendo cuál es el encabezado, a qué nos referimos cuando vamos bajando sobre esta información que estamos observando. ¿Correcto? Entonces de esta manera lo podemos ir viendo y pues se hace más fácil la lectura de la información. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir viendo esto. Hay varias opciones. Si nos vamos nuevamente a vista, inmovilizar, como podemos observar, hay un apartado que dice inmovilizar fila superior. Este apartado solamente va a inmovilizar la primera fila, independientemente en donde nos posicionemos. Yo me puedo posicionar acá, pero si selecciono esta opción, pues siempre me va a inmovilizar solo la primera fila, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si yo voy bajando, pues siempre se va a ir viendo. Pero aquí no inmovilizo ninguna columna, es decir, si yo me muevo para acá, pues desaparece la información, ¿correcto? Entonces, esa es la opción de inmovilizar fila superior, que pues esto regularmente se utiliza cuando lo que quieres que se mantenga siempre visible, pues es el encabezado, conforme vayas bajando. ¿De acuerdo? Nuevamente podemos movilizar paneles para que se quite nuestra línea guía y podamos, bueno, ya no tengamos ninguna inmovilización. En este caso, nuevamente en vista, inmovilizar. Y podemos ver que ahora tenemos inmovilizar primera columna. En vez de que fuera una fila, ahora sería una columna y sería el mismo principio. Yo independientemente en donde me encuentre, si selecciono esta opción, siempre me va a inmovilizar la primera columna. Sería para lo mismo que la primer fila, es decir, si yo me muevo hacia los lados, pues siempre seguiré viendo mi primer columna. ¿De acuerdo? Esto, nuevamente vuelvo a repetir, pues es para cuando tenemos tal vez alguna información que aquí presentemos datos de resultados, de avances, de segmentación, pero que siempre quisiéramos, y bueno, y que fueran muy extensos hacia los lados, y que siempre quisiéramos tener a la mano de qué producto, de qué empleado, de qué datos se está hablando. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos quitar nuevamente seleccionando movilizar paneles. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función muy interesante y muchas veces muy indispensable cuando queremos presentar información, sobre todo cuando son cantidades grandes de datos
y no queremos perder de vista de qué es lo que estamos hablando conforme vayamos bajando o moviéndonos en la hoja. ¿De acuerdo? Bien, ahora veremos el subtema número 2, que es ordenar celdas. El orden de celdas lo podemos hacer de distintas maneras. En este caso vamos a trabajar nuevamente con esta misma plantilla. Solamente la voy a guardar como celdas. Muy bien. En este caso, nosotros podemos organizar o ordenar esta información de distintas maneras. Para hacer esto, nos vamos a tener que ir a la herramienta de datos o a la pestaña de datos. Y aquí encontraremos un icono o una herramienta que se llama ordenar. De igual manera tenemos dos accesos directos, que es ordenar de manera de menor a mayor o de mayor a menor, o descendente o ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros damos clic en el icono de ordenar, pues nos saldrán algunas opciones, que ya iremos hablando en este mismo tema. Otra manera de realizarlo es cuando activamos los filtros. En el siguiente subtema vamos a hablar acerca de los filtros, pero en este momento solo me gustaría que quedara claro que también por medio de los filtros se puede realizar el orden, ¿de acuerdo? Bien, por ahora no los vamos a utilizar, vamos a enfocarnos en el icono de ordenar. Bien, si damos clic en el icono de ordenar, nosotros vamos a ver estas opciones. Vamos a irlas revisando. Bien, primero nos aparece un botón que dice agregar nivel. Posteriormente un botón de eliminar nivel, copiar nivel. Tenemos flechas hacia arriba y hacia abajo, más opciones. Una casilla para marcar o desmarcar que dice mis datos tienen encabezados. Y posteriormente vemos la parte de la segmentación por cómo lo vamos a querer ordenar. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte nosotros podemos ir seleccionando de qué manera queremos ordenar estos valores. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros necesitamos ordenar por departamento en orden alfabético para ver cuántos empleados hay por departamento. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ir a ordenar. Bueno, es ir a la pestaña de datos, a la herramienta de ordenar. Y aquí vamos a seleccionar. Nosotros siempre y cuando mantengamos esta casilla marcada, indicando que mis datos tienen encabezados, pues acá nos va a mostrar nuestros encabezados. En caso de que la desmarcáramos, nos va a mostrar la letra de la columna. Es decir, si yo quito esto, aquí me va a mostrar columna A, columna B, columna C, etc. Pero también me va a considerar la primera fila como un dato extra. Es decir, aquí si nosotros ordenáramos así esta información, esta fila se me iría al orden en donde estuviera la letra D de departamento. Y aquí en la primera fila ya no tendríamos este encabezado, sino que se pondría pues el primer registro del orden que se hiciera. Vamos a hacer un ejercicio así. En este caso la columna de departamento es la F. Vamos a ordenarlo por F. De la A, bueno, acá el segundo valor indica que valores de celda, color de fuente, icono de formato condicional. En este caso nosotros vamos a guiarnos por el valor de celda en este momento y queremos que ordene de la A a la Z. Acá tenemos de la Z a la A, que es al revés, y tenemos listas personalizadas. ¿De acuerdo? En un momento los vamos a hablar. Damos a aceptar y es lo que les comentaba. En este momento, esta fila que era mi encabezado se fue a la parte en donde continuaría en el orden de la A a la Z, y en esta parte se encuentra la letra D, que es el departamento. Voy a deshacer este movimiento y nuevamente vamos a seleccionar ordenar. Vamos a dejar ahora que mis datos tienen encabezados y acá ya ahora en vez de las columnas me aparece el nombre del encabezado. Vamos a seleccionar departamento. Nuevamente vamos a trabajar con valores de celda y vamos a seleccionar de la A a la Z nuevamente. Damos a aceptar y como podemos ver
Como nosotros marcamos que nuestros datos sí tenían un encabezado, no toma la primera fila en cuenta para realizar el orden. Ahora sí podemos observar de manera más rápida que pues tenemos 10 empleados en atención a clientes, 10 empleados en contabilidad, etc. Es decir, ya aquí nos ordenó por departamento nuestra lista de empleados. ¿De acuerdo? Aquí vamos a aplicar una inmovilización de paneles para para utilizar lo que acabamos de ver y poder ir viendo la información. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora nuevamente a datos, ordenar, y supongamos que nos solicitan que agreguemos, bueno, que ordenemos esta información por departamento, pero también por sucursal. Como podemos observar, tenemos varias sucursales. Entonces nos piden, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuántos hay en la sucursal 1 de atención, de conta, de cada uno de los departamentos. Ah, de acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a datos, ordenar. Aquí en vez de departamento, o lo podemos dejar así, podemos agregar un nivel. Aquí seleccionamos sucursal, pero aquí la diferencia es que conforme está ordenado, de arriba hacia abajo, es como se va a ir haciendo el ordenamiento. Por ejemplo, si yo lo dejo así, primero va a ordenar por departamento y luego por sucursal. Vamos a aplicar esto. Bien, como podemos observar, nosotros aquí tenemos todo el departamento de atención y aquí nos lo divide en sucursales. Vemos que tenemos 2 en sucursal 1 de atención, 1 en sucursal 3 de atención y 4. Estoy viendo lo de acá. Recuerden que acá tenemos un resumen. Entonces pueden irlos contando o pueden ir viendo el resumen de acá. Tenemos 4 en la sucursal 5 de atención a clientes. Tenemos 2 en sucursal 6 de atención a clientes y 1 en sucursal 7 de atención a clientes. Pero esto no es lo que nos están solicitando. Nos están solicitando que por sucursal nos digan cuántos departamentos tenemos. Entonces se haría al revés. Nuevamente vamos a datos, ordenar, y lo único que tenemos que hacer es subir este nivel. ¿Cómo lo hacemos? Pues con las flechas que tenemos acá. Si yo me posiciono en este, puedo bajarlo, o si me posiciono en este, puedo subirlo. Si tuviéramos más niveles, pues podemos ir jugando con esta información, ¿de acuerdo? Entre subirlos y bajarlos. Para quitar alguno que que tuviéramos de más o que ya no ocupemos, simplemente hay que seleccionar el eliminar nivel. ¿De acuerdo? Entonces en este caso me piden que sea por sucursal y posteriormente por departamento. Vamos a subir este nivel. Ahora vemos que sucursal pasa a ser el primer orden y posteriormente el departamento. Vamos a aplicarlo para ver cómo se ve. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos que en la sucursal 1 tenemos 2 atención, 3 contabilidad, 2 RH, 3 sistemas, 3 ventas, y esto es lo que conformaría la sucursal 1. ¿De acuerdo? Así es como lo podemos ver y esto es lo que nos están solicitando. Y así con todas las sucursales. Vemos que en sucursal 2 no tenemos nada, en sucursal 3 tenemos 2, en sucursal 4 tenemos 3, etc. ¿De acuerdo? Entonces así es como podemos ir realizando el orden de nuestros datos. Nuevamente vámonos a datos, ordenar. Vamos a eliminar estos niveles y también también podemos ordenar por fechas, por números, etcétera, incluyendo listas personalizadas. Vamos a hacer un orden por fechas. Vamos a agregar un nivel y vamos a seleccionar por fecha de ingreso. ¿De acuerdo? Acá nos da la opción de más antiguos a más recientes o de más recientes a más antiguos. Es decir, el nuevo personal que ha entrado al más antiguo o el personal más antiguo que ha entrado al más reciente. Ya dependerá de lo que nosotros necesitemos. En este caso vamos a ordenar de más antiguos a más recientes. Vamos a darle a aceptar y como podemos observar, el empleado más antiguo que tenemos ingresó el 16 de agosto del 2021. El 16 de junio del 2021.
acuerdo? Y si nos vamos con control hacia abajo, podemos ver que el empleado más reciente ingresó el 13 de febrero del 2022, ¿correcto? Y así se irán ordenando nuestra información de más antiguo a más reciente. Nuevamente volvemos a datos, ordenar, pero vamos a hacerlo al revés. De más reciente a más antiguos, y pues se invierte el orden. Acá vamos a ver el más reciente, que quedamos que era el 13 de febrero del 2022, y de ahí todos los que han ido entrando conforme va pasando el tiempo hasta el más antiguo. ¿De acuerdo? Bien. También esto lo podemos ordenar y utilizar una agrupación de órdenes, como lo hicimos anteriormente. Vamos a agregar 3 niveles. Vamos a decirle que nos agrupe primero por sucursal. Aquí vamos a ver primero la sucursal 1, 2, 3, 4, 5, etc. Después por departamento. Es decir, nos va a ir ordenando la sucursal 1. Tenemos atención, RH, ventas, etc. Y adicional, quiero que me lo ordenes todavía después, de más antiguo a más reciente, por departamento, por sucursal, por departamento y de más antiguo a más reciente. Vamos a dar a aceptar para ver cómo se ve. Muy bien. Aquí lo que podemos ver es que tenemos de la sucursal 1, tenemos el apartado de ventas, en donde podemos ver que el más antiguo entró el 24 de julio del 2021 y el más reciente entró el 21 de diciembre del 2021. Posteriormente sigue sistemas, en donde podemos ver que el más antiguo fue el 15 de julio del 2021 y el más reciente el 18 de octubre del 2021. Y así es como iremos viendo esta información conforme al orden que le acabamos de dar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera de ir ordenando información dependiendo de lo que nos vayan solicitando. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de listas personalizadas. Vamos a eliminar esto. Vamos a agregar un nivel. Vamos a decirle que nos ordene por sucursal. Dejamos valores de celda. En orden nos vamos a lista personalizada. Y acá tenemos listas predeterminadas. Aquí están los días de la semana, que nos ordenen por días de la semana completos, meses completos, en español los días de la semana, en español los meses, etc. Pero tenemos la opción que dice nueva lista. Disculpa. Nueva lista. Aquí podemos darle a agregar y aquí nos solicita de qué manera nosotros queremos ordenar esta información. Vamos a cerrar un momento esto y vamos a ver qué sucursales tenemos. Bien, aquí alcanzo a ver la sucursal 1, la sucursal 3, vamos a irlas poniendo acá, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. De acuerdo. Supongamos que nosotros tenemos información en la cual el orden no influye por el número que tengamos. Es decir, a pesar de que nosotros tenemos sucursal 1, 3, 4, 5, 6 y 7, supongamos que este orden no influye, sino que tal vez influye el orden en que se aperturó esa sucursal. Vamos a decir por alguna manera que la primera sucursal que aperturó fue la 4. Primera, segunda, vamos a poner la quinta, tercera, la 1, cuarta, la 3, quinta, la séptima y sexta, la 6. Supongamos que este es el orden en la que aperturó cada una de las sucursales. ¿De acuerdo? Entonces, si a nosotros nos solicitaran ordenar por sucursal, pero por el momento en que aperturó, y aquí, por ejemplo, que no tuviéramos una fecha de cuando aperturó la sucursal, bueno, pues aquí podemos aplicar una lista personalizada. Nuevamente vamos a datos, ordenar, eliminamos estos niveles, damos a agregar, dejamos marcado mis datos sin encabezados, seleccionamos sucursal y aquí nos vamos a lista personalizada.
nueva lista y aquí vamos a ir agregando la información. Entonces quedamos que nuestra primera sucursal que aperturó es la sucursal 4. Vamos a ponerle sucursal 4. Para ir haciendo la división del orden, vamos a ir colocando comas. Posteriormente, la segunda que aperturó fue la sucursal 5, coma. La tercera sucursal que aperturó fue la sucursal 1, coma. Después la cuarta fue la sucursal 3, coma. La quinta fue sucursal 7 y la sexta fue sucursal 6. Muy bien, ahora vamos a dar en agregar. Y listo, se va para acá nuestra lista personalizada y aquí nos dice el orden en el que va a estar. Damos clic en aceptar. Acá vemos que ya se nos coloca el orden que nosotros acabamos de asignar y damos a aceptar. Bien, aquí podemos ver que ya se nos ordenó de la forma en la que nosotros lo hicimos. Dijimos que la primera era sucursal 4. Vamos a irlo marcando por acá. Sucursal 4, aquí tenemos la sucursal 4. La segunda fue sucursal 5. Aquí tenemos la sucursal 5, que es la que sigue. Después de acá nos vamos hasta sucursal 1. Vamos a validarlo, que dijimos que fue la tercera. La cuarta fue sucursal 3. Vamos a ver. Sucursal 3, después de la 1 aquí la tenemos. Luego sucursal 7 y sucursal 6. Vamos a validarlo. Sucursal 7, que fue la quinta, y sucursal 6. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que de esta manera nosotros podemos armar listas personalizadas para ordenar. En caso de que necesitemos ordenar de alguna manera muy específica que obviamente no tenga predeterminado Excel, pues nosotros lo podemos crear de esta manera. La ventaja es que nosotros vamos a seguir viendo esa lista personalizada conforme vaya pasando el tiempo e incluso en otros libros de Excel. Para eliminarla, pues simplemente hay que seleccionarla y dar clic en eliminar. ¿De acuerdo? Ya no la vemos. Y pues damos en aceptar y listo. ¿De acuerdo? De esta manera podemos eliminar listas personalizadas. Ahora, para hacer ordenamientos de manera rápida, pues podemos dar clic en estos iconos de AZ y ZA, pues para que vaya ordenando de la A a la Z o de la Z a la A, o de manera ascendente o descendente en caso de que fueran números. ¿De acuerdo? En este caso, de la A a la Z, yo estoy posicionado sobre la celda de nombres y me está ordenando primero los que empiezan con A, luego con B, con C, etcétera, hasta los que son con Z. ¿De acuerdo? En caso de que yo me posicionara aquí en la D en producto, y si selecciono esta misma opción, pues me va a ordenar del 1 o del 0 al más elevado. Al contrario que si presiono de la Z a la A, pues me ordenará al revés. Dependerá de si tenemos texto o caracteres con letra o con número. En caso de que tengamos valores combinados en texto y letra, bueno, pues aquí ya se hará un orden predeterminado que tiene Excel, pero yo recomiendo que se realicen sobre datos unificados en donde sea o solo texto o solo número para que no entre en conflicto y no se vaya a ordenar de alguna manera en que no lo deseamos. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera podemos utilizar la herramienta de orden en Excel. Es muy importante y es indispensable para mostrar algunas vistas que más adelante vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, continuando con el temario, ahora vamos a ver la parte de filtros. Muy bien, recordamos que un filtro lo podemos activar de distintas formas. Voy a eliminar esta información. Un filtro lo podemos activar de distintas maneras. Vamos a guardar esto como... Lo vamos a guardar aquí. Y luego guardamos como filtros. Un filtro lo podemos activar de distintas maneras. Vamos a recordar cómo. Podemos irnos a datos. Aquí tenemos el icono de filtros en orden y filtrar.
Así podemos activar o quitar filtros. Otra manera que tenemos es en la pestaña de inicio, hay un acceso rápido. En la parte de edición, aquí tenemos un icono que dice ordenar y filtrar. Y también nos encontramos el icono de filtro. De igual manera, para quitarlo podemos venir aquí y seleccionar nuevamente. O bien, la que yo les recomiendo que recuerden es el atajo directo, que es Control Shift L. Para quitarlo, Control Shift L nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar un filtro. ¿Para qué sirven los filtros? Los filtros sirven para buscar información de manera rápida y poder segmentarla solamente en la información que nosotros queramos ver. Voy a explicar un poco acerca de esto. Supongamos que nosotros quisiéramos ver solamente los que están en el departamento de contabilidad. Bueno, pues en este caso yo lo único que tengo que hacer es activar mis filtros, desplegar mi filtro con este icono que nos aparece aquí en los bordes inferiores derechos de cada una. Como pueden observar, en cada una aparecen. Voy a dar clic aquí y nos muestra una lista. Bueno, aquí también podemos ver el apartado de orden, que es lo que les comentaba al inicio del tema pasado. Esto funciona de la misma manera que los iconos de acceso rápido que tenemos acá arriba. ¿De acuerdo? Aquí también podemos ordenar por color, en caso de que, bueno, solo para terminar con ese tema y complementarlo con este, suponiendo que yo aquí tenga algunos colores. Vamos a poner unos colores al azar. Suponemos que tenemos estos colores. Yo aquí también puedo ordenar por colores. Si le pongo ordenar por amarillo, pues me va a poner primero los colores amarillos. Si le pongo ordenar por azules, me va a poner los azules. Y si le pongo ordenar sin relleno, pues me va a poner los primeros que no tienen ningún color. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera también podemos ordenar rápidamente en caso de que tengamos celdas marcadas para distinguir algo. Por ejemplo, no sé, tal vez algún stock que ya se nos esté acabando de nuestro inventario, tal vez lo podemos marcar en rojo. Y lo que podemos hacer para verlo de una manera más rápida es ordenar por color. Y así nos podemos dar cuenta de lo que ya necesitamos tal vez volver a solicitar un poco más o algún vendedor que vaya muy bajo, etcétera. De esa manera lo podemos ver de una manera muy rápida. Bien, regresando al tema de filtros, voy a volver a eliminarlos, los voy a volver a abrir. Y supongamos que nosotros queremos ver solamente el departamento de contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces damos clic en el filtro que se nos hace y podemos ver una lista de toda la información que tenemos en esta columna, pero resumida a solamente una etiqueta por cada una de las coincidencias que aparecen. Es decir, si yo aquí tuviera, supongamos, vamos a poner prueba, prueba, prueba. Bien, de esta manera nosotros tenemos la misma palabra, pero con una diferente escritura. De cualquier manera, el filtro lo que va a hacer es que me va a poner solamente una de ellas. ¿De acuerdo? Siempre y cuando la palabra coincida. De lo contrario, sí se irán agregando más filtros. Por ejemplo, si ya que tengo prueba 1, prueba 2, a pesar de que tenemos la misma palabra, pero ya aquí sí se agregaría prueba, prueba 1 y prueba 2 en el filtro. Prueba 1 y prueba 2. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces, supongamos que a nosotros nos piden que solamente veamos el departamento de contabilidad. Bien, podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos dar clic aquí para desplegar la lista que tenemos para aplicar en nuestros filtros. O bien, yo les recomiendo que utilicen el atajo o las teclas para desplegar esto, que es Alt y la tecla hacia abajo. ¿De acuerdo? Cuando ustedes se encuentran posicionados en cualquier celda en donde se tenga un filtro, si presionan Alt y la tecla hacia abajo, se va a desplegar automáticamente la lista del filtro. ¿Correcto? Entonces, vamos a desplegar la lista. Acá podemos ver que ya tenemos nuestra lista de departamentos. En este caso yo voy a quitar la selección para que no tengamos ninguna seleccionada.
y así poder seleccionar conta. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer como lo acabo de hacer con el mouse, es decir, de seleccionar todas y seleccionar conta. O bien, también tenemos la opción de hacerlo con el teclado. Vamos a hacerlo desde el inicio. Alt hacia abajo para desplegar. Con la tecla hacia abajo vamos bajando a la parte de la selección de filtro. Para seleccionar o deseleccionar una casilla, simplemente tenemos que presionar el espacio. ¿De acuerdo? Aquí presioné espacio, se quitó la selección, bajamos a conta y volvemos a apretar la tecla de espacio. Y ya tiene la selección. Estando aquí podemos dar Enter y se nos va a aplicar el filtro, o bien podemos ir con el mouse a dar a aceptar, como mejor nos convenga. Voy a dar Enter y como podemos observar ya solamente vemos el departamento de contabilidad. En caso de que adicional nos pidieran, ¿sabes qué? Solamente quiero ver el departamento de contabilidad, pero solo de la sucursal 1. ¿De acuerdo? Entonces nos iríamos a posicionar a la celda B1 que corresponde a sucursal. Nuevamente presionamos Alt hacia abajo para ver la lista de los filtros. Bajamos con la tecla hacia abajo. Damos Enter para quitar la selección de todos. Bajamos 1 a sucursal 1. Damos Enter para seleccionar. Perdón, no es Enter, es espacio. Y damos Enter para ver la sucursal solo 1. ¿De acuerdo? En este caso, aquí ya podemos ver lo que estamos filtrando. Filtramos solo contabilidad de la sucursal 1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como podemos ir utilizando los filtros de una manera muy eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, pongan en práctica esto, por favor. Esto les va a funcionar mucho a la hora de poder buscar información, ya que también en los filtros podemos buscar, vamos a volverlos a aplicar. Supongamos que vamos a buscar en nombres. Nos piden buscar a lo mejor vamos a buscar a Fernando. Vamos a desplegar nuestra lista de filtros con Alt hacia abajo. Vamos a ir bajando con la tecla hacia abajo y llegamos al apartado de búsqueda, que es este cuadro en blanco que se marca para poder escribir. Aquí vamos a teclear Fernando y podemos ver que nos aparece solamente un Fernando. Pero por ejemplo, si yo escribiera tal vez, vamos a escribir la J, aquí ya nos da coincidencias de todos los nombres y apellidos que tienen J. Vamos a escribir una U. Aquí ya nos da, bueno, ya se hace un poco más corta porque ya nos está dando solo las coincidencias que tengan la sílaba Ju. Por ejemplo, aquí me está mostrando Juárez, que es la sílaba Ju, pero también me muestra Juan Pablo, que es la sílaba Ju. ¿De acuerdo? Si damos a aceptar, bueno, pues aquí ya vemos estos dos filtros estos dos datos que nos está mostrando con el filtro que seleccionamos. Entonces, así también pueden utilizar los filtros. No solamente es información que ya tengamos predefinida, sino que también nos puede servir para hacer una búsqueda rápida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora también aquí lo que podemos hacer es filtrar por colores. De igual manera, como un poco similar al apartado de ordenar por colores, también podemos filtrar por colores. Suponiendo que nuevamente el ejemplo de que ya tenemos poco stock de algo y lo marcamos de rojo, bueno, pues podemos ir y filtrar solamente los que tenemos marcados de rojo, o bien los que tenemos marcados de azul, o los que tenemos marcados de amarillo. Así, en caso de que quisiéramos poner algún color para identificar algo, pues de esta manera también es muy fácil poderlos distinguir y encontrar. También tenemos la opción de filtros de texto. Aquí podemos ya hacer filtros más específicos, por ejemplo, designar si es igual a, es decir, que nos filtre solamente si encuentra la información que nosotros estamos colocando. Si no es igual a la información que estamos colocando, si comienza por una cadena de texto o algún número, etcétera, si termina con una cadena de texto o algún número, si contiene alguna información, si no contiene alguna información, o ya podemos hacer filtros más personalizados como el tema de ordenar. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar alguna de estas para poder ver. Supongamos que aquí
vamos a ver, aquí con fechas de ingreso, vamos a irnos a filtros. Bueno, acá los filtros, las opciones predeterminadas son diferentes. Podemos seleccionar antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, etc. Tenemos toda esta información para poder hacer filtros ya predeterminados con fechas. Por ejemplo, vamos a ver los que ingresaron el mes pasado. Bueno, pues tenemos que son 2 que ingresaron en enero y de esta manera pues podemos agilizar también más rápido nuestras búsquedas. Vamos a, por ejemplo, vamos a ver cuántos entraron el año pasado. Pues todos estos. ¿De acuerdo? Aquí en el resumen rápido podemos ver que fueron 47. Bueno, regresando a los filtros de texto. Vámonos acá. Filtramos por... Vamos a ponerle que comienza por. Vamos a ponerle comienza por B, de ventas, ¿no? Tal vez es lo que nos va a filtrar. Acá adicional podemos agregar una condición y o. Esto lo veremos un poco más adelante, más a detalle, con las funciones lógicas. Pero bueno, por ahora podríamos mencionar que aquí podemos decir comienza por B y que no sea igual a... vamos a cerrar esto. Vamos a colocar algo para poder hacer una prueba. Aquí ya tengo prueba. Vamos a colocar prueba filtro. Bueno, vamos a ponerlo con espacio. Prueba filtro. Entonces ya tenemos que tenemos prueba y aparte tenemos prueba filtro. Entonces lo que aquí podemos definir va a ser contiene. Vamos a ponerle que contiene pru y le vamos a poner y contiene fil. Entonces aquí lo que va a hacer el filtro que estamos asignándole es que nos va a filtrar lo que contiene pru, que serían estas 4, pero aparte le estamos poniendo la condición que aparte y contenga fil. Entonces, en vez de darnos estas 4 como hace un momento, solamente nos daría esta que dice prueba filtro. Vamos a hacer el ejercicio. Como pueden observar, ahora solamente nos está filtrando esta por las condiciones que acabamos de colocar. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos ir poniéndole pues varias condiciones para poder ir haciendo filtros más personalizados. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar el filtro. Correcto. Y pues vamos a ver nada más por último. Bueno, también en cuanto a si tenemos un filtro con números, bueno, pues también los filtros predeterminados cambian. Y acá podemos jugar con mayor o igual que, menor que, entre, los 10 mejores, superior del promedio, inferior al promedio, filtro personalizado. Por ejemplo, si quisiéramos ver los 10 mejores, supongamos que estas son ventas y quisiéramos ver a los 10 mejores vendedores, pues seleccionamos este. Y aquí nos dice superiores 10 elementos. Es decir, en vez de que sean elementos, es decir, datos individuales, lo podemos poner por porcentaje. Pero en este caso dejaremos elementos. Daremos a aceptar. Y suponiendo que estas fueran ventas, pues aquí nos estaría mostrando los 10 mejores vendedores. También estos filtros pues nos pueden servir para hacer filtros muy rápidos. Por ejemplo, podemos poner menor que, no sé, menor que 100, si para ver tal vez a los vendedores que vayan más bajos o el stock que tenemos menos, etcétera. Seleccionamos esto, damos a aceptar y vemos que esto es lo que tiene menos a 100. O verde del producto que tal vez no se está moviendo mucho, mayor que 100. Y bueno, no tenemos ninguno mayor que 100. Vamos a validarlo en la lista. Vamos al fondo de la lista. Y efectivamente no tenemos nada arriba del número 100. Por lo tanto, pues no me está filtrando nada. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos realizar filtros. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma o otra ventaja que nos permite utilizar filtros
es que podemos detectar celdas en blanco. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, acá tengo celdas vacías. Si yo selecciono esto, me va a mostrar que acá en departamento agregué estas pruebas para irlas haciendo, pero todo esto está en blanco, está vacío. Entonces, de esta manera, tal vez si estas celdas las agregamos para hacer alguna prueba o solamente para poner algún dato y ya no las necesitamos, pues de esta manera podemos seleccionarlas rápidamente y eliminarlas. ¿De acuerdo? Esta podría ser otra utilidad que le podemos dar a los filtros. ¿Correcto? Entonces, con esto pues necesitamos ponerlo a prueba también mucho. Es importante conocer los filtros ya que son una de las herramientas pues creo que más poderosas en Excel para poder agilizar eh, búsquedas y tal vez análisis en Excel. ¿De acuerdo? Entonces vámonos al siguiente subtema que son filtros avanzados. Muy bien, sigamos trabajando con esta base. Vamos a quitar los formatos que aplicamos. Muy bien. De acuerdo. Los filtros avanzados los vamos a encontrar en la pestaña de datos. Encontramos filtro y a un costado podemos ver que dice avanzadas. ¿Para qué nos va a funcionar los filtros avanzados? Bien, vamos a dar clic aquí. Vamos a observar que aquí ya se nos abre una ventana en donde nos dice que si vamos a filtrar la lista sin moverla a algún otro lugar, o bien que nos copie a algún otro lugar esa lista. Aquí nos está pidiendo un rango de lista que ya está seleccionado por default, que de cualquier manera nosotros podríamos moverlo. Y nos pide un rango de criterios, ¿correcto? Aquí, sin habilitar, nos pone copiará, que esto se habilitaría en caso de que seleccionemos esta opción, como lo podemos observar. Y dice solo registros únicos. También está para habilitar o deshabilitar. Muy bien, vamos a entender un poco más sobre esto. Supongamos que nos soliciten hacer una lista de la plantilla que tenemos, pero solamente de los empleos que tenemos en ventas y en sistemas. Para esto, bueno, pues una de las opciones para realizarlo es que pudiéramos seleccionar atención y, perdón, ventas y sistemas y pues copiar esta información a algún otro lado. Pero tenemos otra opción. Aquí nosotros podemos crear un filtro avanzado. ¿Cómo se crean los filtros avanzados? Nosotros tenemos que poner en alguna otra parte de nuestra hoja lo que vamos a querer que nos filtre. Es decir, si yo selecciono, siempre vamos a tener que colocar nuestro encabezado. En caso de que no coloquemos un encabezado, no va a funcionar. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que yo voy a poner estas dos, que son las que quiero que me filtre, y vamos a aplicar el filtro avanzado. Automáticamente nos selecciona la información en donde tenemos mayor datos, nuestra lista de datos en donde tenemos más información. ¿De acuerdo? Entonces esto lo dejamos igual. Vamos a marcar la casilla de copiar a otro lugar. En rango de criterios vamos a seleccionar lo que pusimos acá, que son ventas y sistemas. Y le vamos a pedir que nos lo copie en la letra J. Le vamos a dar a aceptar. Como podemos ver, aquí nos copia solamente el encabezado. ¿Por qué? Pues porque no estamos colocando un encabezado acá. En cambio, si nosotros copiamos el encabezado aquí y volvemos a hacer el mismo ejercicio, solamente que acá seleccionamos. Esto es necesario quitarlo porque de lo contrario se va a sumar. Seleccionamos estos datos. Nuevamente copiar a otro lugar. ¿En donde lo vamos a copiar? Que sea a partir de la J. Y damos a aceptar. Bien, como podemos observar, automáticamente nos deja solo la información del departamento de ventas y el departamento de sistemas. No tenemos ningún otro elemento adicional. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos hacer, pues, copiar información de una manera muy rápida o poder encontrar información de manera muy rápida para trabajarla. Esto tiene otra funcionalidad.
Supongamos que estos son registros de tal vez registros de tuvimos algún evento y por alguna razón solicitamos que se registrara la gente en alguna plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, por alguna razón los invitados se duplicó el registro y pues tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que podemos hacer también es que también podemos obtener estos registros, pero obtener solamente uno de ellos. Es decir, nosotros aquí estamos viendo registros duplicados. Permítanme un momento. Bien, nosotros aquí vemos que por alguna razón se duplicaron estos registros, ¿de acuerdo? Vámonos a avanzada. Seleccionamos esto. En rango de criterio vamos a seleccionar la columna A y seleccionamos la opción de solo registros únicos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya podemos observar, solo nos está mostrando los registros únicos que tenemos sin mostrarnos los duplicados. Ya esto lo podríamos pasar a otra información o bien haber seleccionado acá la opción de pegar a otro lugar para poderlos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera también nos puede servir esta información para poder mostrar solamente los registros únicos en caso de que tengamos duplicados y no los necesitemos, o bien los necesitemos, pero no los podamos eliminar. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo podemos pasar esta información a otra hoja, del mismo libro, ¿de acuerdo? Entonces, para quitar este filtro, lo que podemos hacer es colocar los filtros normales, Control Shift L, y de esta manera se eliminan los filtros avanzados, ¿de acuerdo? O bien, di Control Z para deshacerlo, o también podemos dar clic en Datos y borrar filtros. Muy bien, entonces, para utilizar nuestros filtros avanzados y poder pegar, ya vimos cómo pegar información en la misma hoja. Pero si nosotros quisiéramos pegar la información de esta hoja 1 a alguna otra hoja, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primeramente es necesario posicionarnos en la hoja en donde queremos pegar la información. Voy a abrir otra hoja, una hoja 2. Desde la hoja 2 necesitamos activar el filtro avanzado. Bien, voy a activar el filtro avanzado posicionado en la hoja 2. Avanzado. Posteriormente iremos seleccionando la información. Es importante seleccionar la opción copiar a otro lugar. Me pide el rango de la lista. Podemos dar clic aquí en esta flechita para que el rango se haga pequeño. Nos vamos a la hoja 1. Seleccionamos toda la información. Volvemos a abrir nuestra ventana de opciones. Y aquí me faltó colocar el criterio. Bueno, en el criterio nuevamente vamos a seleccionar. Si pueden observar, al dar clic aquí en el criterio, automáticamente se nos pasa a la hoja 2, que es en donde lo estamos haciendo. Nuevamente minimizamos la opción. Nos pasamos nuevamente a hoja 1. Vamos a seleccionar toda la columna A. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hace rato para ver solamente los únicos. Volvemos a abrir nuestras opciones. Y ahora nos pide copiar A. Nos posicionamos aquí. Y ahora sí seleccionamos en la hoja en donde queremos pegar la información y en la celda a partir de donde la queremos pegar. En este caso va a ser a partir de la celda A1. ¿De acuerdo? Y volvemos a marcar solo registros únicos. Damos clic en aceptar. Y como podemos observar, nos ha pegado la información que le pedimos, que fue la misma información que vimos hace un momento, solamente que ahora la pegamos en la hoja 2. Les voy a explicar por qué se tiene que hacer de esta manera. Si yo me posiciono en la hoja 1, doy clic en avanzadas, hago la misma selección que hace un rato, que ya la tengo aquí, que es el rango de mis datos, toda la columna A, le pongo en copiar a otro lugar, y aquí en copiar a, me voy a ir a la hoja 2, y por ejemplo, si lo quisiéramos copiar aquí en la celda J1,
estos los registros únicos, doy clic en aceptar y me aparece este error. Solo se pueden copiar los datos filtrados a la hoja activa. Es decir, hoja activa se refiere a la hoja en donde yo estoy posicionado al momento de realizar ese filtro. Es por eso que es importante estar posicionado en la hoja en donde se quiere pegar la información y posteriormente realizar el filtro avanzado. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto concluimos el tema de filtros avanzados. Continuando con el temario, nos vamos a quitar elementos duplicados. Regresemos a trabajar con este. Vamos a eliminar los filtros. Y bien, nuevamente vemos que aquí tenemos información duplicada. Voy a regresar esto. Listo. Bien. Aquí nuevamente tenemos información duplicada en el nombre. Sin embargo, de este lado tenemos información distinta. ¿Correcto? Aquí tenemos otros duplicados, pero acá tenemos información distinta. Duplicado, información distinta, etc. Entonces, en caso de que nosotros tuviéramos estos registros y quisiéramos solo quedarnos con un elemento de cada uno de ellos, lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de datos y aquí tenemos una opción que dice quitar duplicados. Es este pequeño icono, no sé si se alcanza a ver. Voy a marcar aquí para que no tengamos problema. Es este, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros seleccionamos este icono, nos va a aparecer esta ventana. Automáticamente, como podemos observar, se nos seleccionan nuestra lista de datos. Nuevamente nos encontramos con que dice que si mis datos tienen encabezados y que si lo desmarcamos, pues ya sabemos que nos va a considerar la primera fila como parte de la información. En este caso la vamos a dejar seleccionada. Nos encontramos un botón que dice seleccionar todo. Y a un lado nos encontramos con un botón que dice anular selección. Vamos a dar clic en anular selección y como podemos observar todas nuestras palomitas se han quitado. Si seleccionamos todo, se volverían a colocar. ¿De acuerdo? En este caso vamos a quitarlas y vamos a pedirle que nos quite todo lo que esté duplicado en la columna de nombres. Aquí lo que va a suceder es que nos va a eliminar todos los registros que tenemos duplicados. Por ejemplo, nos va a eliminar de la A3 a la A12 y nos va a dejar siempre el primer registro. Es decir, para el caso de Ramírez Hernández, Valery Guadalupe, nos va a dejar en sucursal 5, con este ID de empleado, con este producto, con esta fecha de ingreso, con este departamento. Todos los demás se van a eliminar independientemente si es el registro que nosotros queremos o no. Entonces, esto es importante utilizarlo, pero teniendo el conocimiento de esto, que si tenemos información duplicada en una sola columna, pero en las siguientes columnas la información es distinta y nos pudiera causar un conflicto, tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a hacer el ejercicio. Seleccionamos nombres, damos clic en aceptar y como podemos observar se nos borraron todos los duplicados, pero nos respetó el primer registro que teníamos de cada uno de ellos, independientemente de que en las siguientes columnas la información fuera totalmente distinta. Vamos a dar control Z para deshacer esto. Bien, en este caso supongamos que vamos a ordenar esto así. Bien. Bien, creo que con esto ya lo podemos hacer. Bueno, aquí como podemos observar, nuevamente tenemos registros duplicados, tanto en la columna A como en las siguientes columnas. Por ejemplo, estos dos registros son exactamente iguales. Tenemos el mismo nombre, la misma sucursal, el mismo ID de empleado, el mismo producto, la misma fecha de ingreso y el mismo departamento. Esto suele ocurrir cuando a veces
la información se duplica por algún sistema que no funcionó de manera correcta, etc. Entonces, cuando nos topemos con casos así, de igual manera nos puede ser de mucha utilidad el quitar duplicados, pero lo vamos a utilizar de una forma distinta. Vamos a dar nuevamente en quitar duplicados, pero ahora vamos a dejar seleccionadas todas las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, o bueno, si el programa va encontrando duplicados en nombre, después se va a pasar a la sucursal, va a ver si está duplicado en sucursal, luego al ID de empleado, etcétera. Pero si encuentra una diferencia, por ejemplo en estos dos registros nos va a dejar el primero. En estos cuatro registros nos va a dejar el primero, porque las coincidencias son exactas. Pero por ejemplo, cuando llegue a nos va a dejar este registro, porque si bien tenemos el mismo nombre, la misma sucursal, pero aquí el ID ya cambia. Entonces nos va a dejar un registro de un registro de este registro, un registro de un registro de etc. Vamos a aplicarlo. Bien. Como podemos observar, tenemos duplicado el nombre, pero podemos observar que en las siguientes columnas la información es totalmente distinta. Entonces, de esta manera también podemos ir aplicando el quitar duplicados, pero que nos considere todas las columnas. Así nosotros podemos dejar los registros en los cuales tenemos duplicadas tal vez alguna columna, pero las otras columnas son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Esto ya dependerá de lo que nosotros vayamos necesitando en lo que nos vayan solicitando de información o reportería. Y me parece que con esto terminamos el tema número 4. Correcto. Con esto concluimos el tema número 4, que fueron listas de datos. Para la práctica número 2 que le vamos a encargar va a ser lo siguiente. Les vamos a colocar un archivo de Excel que es en el que vamos a trabajar. El entregable o la práctica número 2. Bien, es este. Muy bien. Nosotros les vamos a dejar este archivo para que sobre este trabajen la práctica número 2, ¿correcto? Y permítanme abrir el archivo de cómo necesitamos que nos entreguen la práctica. Muy bien. Esta manera es como nos tendrían que hacer llegar el entregable final de su práctica número 2. Vamos a analizar y vamos a observar qué es lo que nos solicita la práctica. Bien, en el archivo en el cual vamos a trabajar, lo primero que podemos observar es que los productos vienen en un orden aleatorio. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los productos de la A a la Z o de ascendente a descendente. Lo que tendríamos que tener es artículo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el artículo número 51. Ese sería el primer paso del entregable. Después nos podemos dar cuenta que tenemos una columna adicional, por lo que aquí tendríamos que agregar una columna en la columna A para poder así poner un contador de los productos, que simplemente es poner 1, 2, 3, 4 y que vayan coincidiendo con estos. Aquí lo que vamos a poner en práctica es el autorrelleno que vimos en los primeros temas, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a ir con la parte del formato del encabezado. Aquí nos están solicitando un encabezado con color énfasis 5, ¿de acuerdo? Un azul énfasis 5, ¿de acuerdo? Lo vamos a aplicar. Posteriormente nos podemos dar cuenta que adicional tenemos una fila adicional entre la 1 y la 2, la cual vamos a tener que agregar para que aquí después vamos a poner los totales de cada uno de nuestros cálculos. Muy bien. Posteriormente lo que podemos notar es que la columna B y C las tenemos ocultas, no las hemos eliminado porque podemos observar que de la columna B nos brincamos hasta la columna E. Por lo tanto, entre estas hay dos columnas ocultas, que serían la columna B y C. Entonces, el siguiente paso sería ocultar estas columnas. Posteriormente nos vamos al cálculo de stock. Lo que nos solicitan para el cálculo de stock es hacer una resta de los productos o de las piezas que entraron menos las piezas que han salido. De esta manera podremos saber cuánto stock aún tenemos de nuestras piezas. ¿De acuerdo? Esto sería el siguiente cálculo. Después vamos a pasar al cálculo del precio out. Como pueden observar, los cálculos los debemos hacer en las columnas que están marcadas en azul.
¿De acuerdo? Pasando al precio out, nos dice que el precio de salida va a ser del precio original, pero con el 45% adicional. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el 45% de este precio de entrada y aparte le vamos a sumar el precio de entrada más esos 45% que nos dé. Es decir, calcularemos el 45% de este precio y lo tendremos que sumar. Por favor, no lo hagan de esta manera. Busquen la forma o traten de pensar en alguna manera en la que puedan hacer estos dos cálculos, pero en solamente esta celda. ¿De acuerdo? Para que aquí el resultado que nos muestre sea este. ¿De acuerdo? Intenten no utilizar columnas adicionales para realizar este cálculo. Muy bien. Ahora, como podemos observar en nuestro archivo final, vemos que aparte nos solicitan ingresar dos columnas adicionales entre el precio out y el balance. Entonces lo que tendremos que hacer aquí es ingresar otras dos columnas entre precio out y balance, las cuales la primera la vamos a titular o le vamos a poner nombre de encabezado como tot-compra-in. Y la segunda la vamos a titular tot-vta-out. ¿De acuerdo? Ahora, ya teniendo estas nuevas columnas, lo que vamos a hacer es un cálculo del total de la compra de los productos entrantes y un cálculo del total de la venta de los productos que han salido. Muy bien, en la columna de tot compra in, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar las piezas que entraron o que compramos por el precio de entrada. Y lo mismo vamos a hacer con el total de ventas de salida. Vamos a tomar el precio que acabamos de calcular por las piezas que han salido, ¿correcto? Y para finalizar en la columna de balance, lo que vamos a hacer es una resta de el total de las ventas que hemos vendido menos el total de lo que nos costó comprar las piezas. De esta manera podremos tener un balance y saber si ya estamos ganando, si ya recuperamos nuestra inversión o si aún nos falta para recuperar nuestra inversión y obtener una ganancia. ¿De acuerdo? Ahora nos pasaremos con los formatos. Como podemos observar, todas las columnas están centradas en medio, a excepción de la columna A y la columna B. La columna A tendrá que estar alineada a la derecha, la columna B tendrá que estar alineada a la izquierda y el resto de columnas tendrá que estar alineada al centro. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez hecho esto, vamos a colocar en la columna de precio IN, lo vamos a poner con el formato de contabilidad. Nuevamente tendremos que aplicar formato de contabilidad para la columna de precio out, formato de contabilidad para la columna de total compra in y formato de contabilidad para la columna de total ventas out. Como podemos observar, la columna de balance no tiene el formato de contabilidad. Aquí ustedes tendrán que aplicar el formato de moneda, pero tendrán que buscar dentro de las opciones de formato, el formato que automáticamente al detectar una cantidad negativa no lo pinte de rojo. Esto lo vimos también en los primeros temas, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos realizado todo este movimiento, vamos a dar doble clic en nuestra pestaña para cambiar el nombre a inventario. Vamos a crear una hoja 2, la cual la vamos a titular Top 10 VTA S-out. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer una vez creada es esta pestaña, la segunda pestaña, vamos a copiar los datos del inventario a la pestaña, a la siguiente hoja, que sería esta. ¿De acuerdo? Ya que lo tenemos así, lo que tenemos que hacer ahora es enlazar cada uno de nuestros valores que tenemos en la hoja 1, que es inventario. Les voy a explicar por qué. En caso de que algún producto de aquí, en el producto de salida o de entrada, se modificara, si nosotros solamente hacemos la parte de copiar la información acá, pues acá solamente veremos los mismos valores que tenemos actualmente. Pero si nosotros aquí modificamos algo en el inventario, pues acá no se va a modificar. Entonces por eso es importante que hagamos un enlace a la primera hoja. Esto ya también lo vimos en la parte de referencias absolutas. Referencias relativas, ¿de acuerdo? Simplemente será enlazar nuestro primer producto y copiar y pegar hasta el fin de la información.
Una vez que ya lo tengamos así, lo que vamos a hacer es activar filtros en nuestro encabezado. Ya que activemos nuestro filtro en encabezado, vamos a abrir la opción de los filtros en la columna de total de ventas out y vamos a seleccionar que nos filtre los 10 mejores. El resultado tendría que ser este, en donde nos muestra los productos que han tenido pues una venta más elevada. ¿De acuerdo? Posteriormente creamos una tercera hoja, la cual llamaremos negativos. En esta vamos a hacer absolutamente lo mismo, o incluso podríamos copiar y pegar esta hoja. Podríamos dar clic derecho y podríamos mover o copiar esta hoja. En caso de que ya no quisiéramos hacer todo el proceso manual, pues lo podemos solamente copiar. O bien, un tip que les doy para que puedan copiar la hoja es dar clic a la tecla control y con el mouse seleccionan la hoja y la arrastran hasta el final. De esta manera también podemos copiar la hoja. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya una vez que tengamos nuestra tercera hoja con el título negativos, aquí nuevamente aplicaremos filtros, o bien si la copiaron ya tendremos los filtros aplicados de esta. Lo que tendremos que hacer es quitar este filtro o eliminar los filtros y volverlos a colocar. Y ahora lo que vamos a filtrar va a ser en la columna de balance. Aquí tenemos que buscar la manera de que nos aparezcan solamente los resultados que tenemos en negativos. Hay varias maneras de hacerlo. Por favor piensen o consulten los videos anteriores para ver de qué manera podemos hacer este filtro, ¿de acuerdo? Y para finalizar esta práctica número 2, vamos a crear una cuarta hoja que llamaremos Stock 0. En esta hoja de Stock 0 vamos a aplicar un filtro avanzado que nos pueda copiar la información que tenemos aquí utilizando nuestro filtro avanzado que vamos a colocar que tenga Stock 0, pero que nos pegue la información acá por medio del filtro avanzado. ¿De acuerdo? Bien, esta manera es como debe de quedar nuestra práctica final número 2 y por favor una vez que la tengan me la hacen llegar al grupo de WhatsApp para poderla analizarla y revisarla y considerarles la práctica, por favor. ¿De acuerdo? Bien, en un momento van a poder observar la solución a esta práctica, pero les pido de la manera más atenta que puedan intentarlo hacer ustedes solos, o bien que vayan a consultar los videos anteriores para refrescar los conocimientos que ya tenemos. Todo esto lo hemos visto a lo largo de lo que llevamos en estos 4 temas y todo lo podemos ir aplicando sin ningún problema. Bien, una vez que ya tengan resuelto su entregable, vamos a continuar con la parte para resolverlo y ver si lo hicieron de la misma manera que yo la hago, o bien que puedan ir tomando algunas buenas prácticas o algunos consejos de cómo yo lo hice. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la práctica número 2. Correcto. Aquí tenemos nuestro archivo de trabajo. Lo primero que dijimos era que los artículos vienen en desorden. Lo primero que vamos a hacer es ordenar esta información. Bien, si recordamos en los temas anteriores, para ordenar esta información tenemos que irnos a datos, posteriormente al apartado de orden y filtrar y seleccionar la herramienta de ordenar. Bien, aquí vamos a hacer un orden por medio del producto, recordando que debemos de dejar marcada la opción de que mis datos tienen encabezados y lo vamos a ordenar de la A a la Z. A pesar de que nuestros datos tienen un número, lo que primero toma es la letra. Entonces, por lo tanto, nos aparece de esta manera. En caso de que solo tuviéramos números, nos aparecería aquí de mayor a menor o de menor a mayor. ¿De acuerdo? Pero en este caso, si nosotros ponemos de la A a la Z, de cualquier manera nos respetaría el orden en cuanto a los números. Vamos a aplicarlo. Bien, como podemos observar, ya tenemos ordenados del 1 consecutivamente hasta el artículo número 51 y ya hemos realizado el primer paso. Bien, lo segundo que tenemos que realizar es agregar la columna de ID. Bien, nos aparece en la primera columna, por lo tanto la vamos a agregar aquí. Como vimos en la parte de atajos, nuestro atajo para seleccionar una columna completa es control espacio y nuestro atajo para agregar una columna es control más. Bien, agregamos nuestra columna y nos pide que coloquemos el encabezado ID.
Posteriormente que hagamos un conteo y aquí podemos poner en práctica el autorrelleno. Como recordamos, con que tengamos dos números o dos datos consecutivos, con esto ya podemos aplicar el autorrelleno. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera ya tenemos nuestro conteo de artículos. Bien, el siguiente paso que nos piden es que cambiemos la palabra de artículo a producto. Bien, en este caso podríamos irlo cambiando uno por uno manualmente, pero para hacerlo de una manera más ágil, lo que podemos hacer es seleccionar toda nuestra columna con control espacio, control L para activar la búsqueda y reemplazo, y en la búsqueda tendríamos que poner la palabra que ya tenemos, que es artículo, y en el reemplazo tendremos que poner producto. Damos clic en reemplazar todo y damos clic en aceptar. Bien, como podemos observar, ya ha cambiado nuestra palabra artículo por producto. Muy bien, veamos qué es lo que sigue. Nos pide que agreguemos una fila sobre la fila número 1 y la fila número 3 para colocar los totales. Bien, lo que vamos a hacer es, recordemos que Shift más la tecla de espacio, seleccionamos toda una fila completa y Control más la tecla más, agregamos una fila. Bien, por el momento no vamos a colocar aquí nada, vamos a continuar con lo que nos siguen pidiendo. Bien, ahora nos pide que ocultemos la columna C y D. No las vamos a eliminar porque aquí no están eliminadas. Bien, solamente las vamos a ocultar. Como recordamos en la parte de atajos vimos que con control 0 podemos ocultar las columnas. Muy bien, una vez que las tenemos ocultas, ahora vamos a la parte de los cálculos. Bien, nos dicen que el stock lo que tenemos que hacer es restar las piezas que entraron menos las piezas que salieron para saber cuántos nos restan o cuántos tenemos en stock. Entonces vamos a hacer, recordemos que siempre vamos a empezar con igual, las piezas que entraron menos las piezas que salieron. Correcto. Esto lo podemos copiar y pegar hacia abajo o simplemente arrastrar nuestra fórmula o dar doble clic para que automáticamente se autorrellene. Muy bien. Lo que sigue es que nos piden calcular el precio out. Nos dicen que el precio out va a ser lo que costó el precio de entrada, pero sumándole el 45%. Aquí les pedía de favor que trataran de buscar la manera en la cual pudieran hacer ese cálculo en una sola columna. Si lo han logrado, les agradezco y les felicito por haberlo hecho así. En caso de que no lo hayan logrado, bueno, pues aquí va una de las soluciones que podemos aplicar. Recordemos que nuestras fórmulas y nuestras operaciones siempre van a comenzar con igual. Aquí lo que podemos hacer es seleccionar el precio de entrada, pero a esto le vamos a sumar el 45%. Por lo tanto, vamos a dar en más. ¿Y a qué le vamos a agregar el 45%? Pues a este mismo precio. Entonces, lo que podemos hacer como buena práctica y respetando la prioridad de los operadores, como vimos en los primeros temas, podemos abrir un paréntesis para hacer nuestra siguiente operación y también para que nosotros nos podamos ir guiando en lo que hace esa operación. Bien, nuevamente seleccionamos el precio que tenemos y lo multiplicamos por el 45% que nos dice que le vamos a agregar. De esta manera podemos ver que en una sola operación, en una sola columna, estamos a tener el resultado final. Bien, copiamos la información y ahora podemos ver que nos piden ingresar dos nuevas columnas entre precio out y balance para hacer estos cálculos. Vamos a agregarlas. Seleccionamos entre la I y la J, bueno, aquí es donde vamos a ingresarlas, control más, listo. Acabamos de agregar las dos columnas que nos piden. La primera nos dice que se va a llamar tot-compra-in, tot-compra-in, y la siguiente tot-vta-out. ¿De acuerdo? Entonces, para esto nos dice que el cálculo que vamos a realizar aquí va a ser multiplicar las piezas que entraron por el precio de entrada. De esta manera podemos saber cuánto gastamos en estas piezas
Y para saber cuánto vamos a ganar con estas piezas, vamos a calcular las piezas que hemos vendido de salida por el precio que acabamos de calcular. Muy bien. Ahora para la parte de balance, lo que vamos a hacer es vamos a restar el precio de venta o lo que hemos ganado menos el precio de entrada, que fue lo que invertimos en esas piezas. ¿De acuerdo? Recorremos la fórmula y de esta manera ya tenemos realizados los cálculos. Ahora vamos a aplicar los formatos. Nos dice que los encabezados deben de estar en un énfasis azul número 5. Recordemos que para los énfasis nos podemos ir a las herramientas de inicio en estilo de celda y aquí observamos que tenemos el énfasis número 5. Me parece que olvidé decirles que iba en negritas. Muy bien. Ahora hacemos los cálculos de los totales. Podemos observar que es simplemente una suma. Vamos a hacer la suma. Y recorremos nuestra fórmula. Muy bien. De esta manera ya podemos ver los totales. Y ahora lo que nos piden es alinear nuestra información. Nos dice que toda la información va a estar alineada al centro, excepto el producto que va a estar a la izquierda y el ID que va a estar a la derecha. Bien, como buena práctica, lo que les recomiendo es que abran las columnas al ancho de columna para que se pueda ver la información completa. Si ustedes realizaron agregar los accesos directos, pues lo tenemos de esta manera, que va a ser Alt 1 en mi caso. En su caso sería el comando o la tecla que aquí les aparezca. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya que tenemos los cálculos, vamos a dar formato a las celdas. Nos dice que el stock va en número, las piezas igual, el precio va a ir en formato de contabilidad. Vamos a colocarle formato de contabilidad a precio. Lo podemos hacer, ya sabemos, de diferentes maneras. Podemos dar clic a toda la columna o seleccionar solo la información que queremos darle al formato. Nos vamos a ir a la pestaña de inicio de nuestras herramientas y en esta parte podemos seleccionar contabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo para el precio out. Lo mismo para el total de compra in y total de venta out. Contabilidad. Pero nos dice que la parte de balance no debe de ir en contabilidad, sino que este lo tendremos que poner en moneda. Tendremos que buscar un formato de moneda, el cual automáticamente nos detecta los valores negativos y nos lo pinta en rojo, para de esta manera poder tener una mejor visualización de lo que aún nos hace falta recuperar para recuperar nuestra inversión o bien obtener una ganancia. En este caso podemos hacerlo de varias maneras. Podemos irnos a inicio, en número, dar clic en formato de número, o bien si recordamos nuestro acceso directo es control 1. Muy bien, aquí buscamos el formato de moneda y como podemos observar tenemos aquí un formato que es el último, en donde nos dice que si detecta que es negativo se va a pintar en rojo. Aceptamos. Y de esta manera ya podemos ver visualmente los que tenemos en negativo, que nos hace falta recuperar nuestra inversión o obtener una ganancia. Bien, de esta manera ya tenemos este cálculo. Lo que podemos hacer es ir observando nuestros totales para ver si estamos en lo correcto. En el stock tenemos 1010 piezas. En piezas tenemos 4427. En el precio in tenemos un total de 4303. Piezas out 3417. Precio out 6239. Compra 374.980. Venta out 423.653.75.
423.653.75 y el balance tenemos 48.673.75. 48.673.75. De esta manera podemos comprobar rápidamente que nuestra información está correcta. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que nos piden es que nuestra primera hoja la llamemos inventario y que creemos una nueva hoja, la cual vamos a llamar top 10 ventas auto. Top 10 ventas auto. Muy bien. Nos piden que copiemos esta información a la pestaña de top 10 ventas out. Vamos a darle formato de autoajustar y como podemos observar, nuestras columnas que teníamos ocultas se vuelven a desocultar. Lo que podemos hacer es lo siguiente: volverlas a ocultar con control 0, o bien desde que las pasamos, incluso que nos respetara nuestro ancho de columna, lo que podemos hacer es seleccionar todas las columnas en donde tenemos información, dar control C para copiar, pasarnos al top de ventas o a la siguiente hoja y pegarlas a partir desde la primera columna. De esta manera podemos observar que nos respeta las celdas que tenemos ocultas. Sí, me faltó una. De acuerdo. Nos dice que una vez que lo tengamos así, tenemos que hacer un enlace a nuestra información de nuestra primera hoja. Esto para que en caso de que en el inventario cambiara algún número de producto aquí, pues también se vea reflejado en las siguientes hojas. Entonces lo que podemos hacer es hacer una referencia relativa para realizar esto. En la columna, perdón, en la celda E3, lo que vamos a hacer es colocar igual, irnos a nuestra hoja de inventario y seleccionar la misma celda E3. Damos clic en Enter y como tenemos una referencia relativa en esto y las columnas y las filas son las mismas, lo único que tendremos que hacer es copiar esta información a toda la demás. En este caso, si copiamos esta información con control V, lo que va a hacer es pegarnos el mismo formato que tenemos aquí. Como pueden observar, todo nuestro formato acaba de cambiar al mismo formato que estamos copiando. Podemos dar control Z y para solucionar esto, lo que podemos hacer es abrir el pegado especial, ya sea desde inicio, buscar el icono de pegado, dar clic en la flecha de abajo y buscar la parte de fórmula. De esta manera solo se pegaría la fórmula, pero nos mantendría el formato. Voy a dar control Z para deshacer. Otra manera de hacerlo con atajo o teclas directas es control alt V. De esta manera nos aparece la ventana de pegado especial y aquí podemos seleccionar la parte de fórmulas. Damos clic en aceptar y nos hace absolutamente el mismo resultado. Y como podemos observar, nos está respetando la referencia relativa, en la cual automáticamente se va cambiando dependiendo de lo que hayamos seleccionado aquí. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera ya tenemos enlazada nuestra hoja 2 con la información de la hoja 1. De hecho, incluso podríamos haberlo hecho desde el ID y simplemente arrastrar o copiar nuestro valor de fórmula para que se copiara toda la información del inventario desde el ID, el producto, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso solamente lo hicimos a partir de stock. Muy bien, ya que lo tenemos así, nos piden que activemos los filtros. Recordemos que los filtros los podemos activar con el atajo Control-Shift-L. O bien, nos podemos ir a la pestaña de datos, activar el filtro. O bien, desde la pestaña de inicio, en la parte de edición, ordenar y filtrar. Y activar el filtro. Muy bien, nos pide que en la parte de total de ventas out, coloquemos los 10 mejores para saber cuáles son los que más nos han dejado una ganancia. Para realizar esto vamos a dar clic en nuestro filtro y vamos a seleccionar en los filtros automáticos que ya nos dé Excel, vamos a seleccionar los 10 mejores. Dejamos esta información en el cual pedimos que nos dé los superiores, los primeros 10 y que sean los elementos y no en porcentaje y damos clic en aceptar. De esta manera Excel nos va a filtrar automáticamente los 10 productos que han tenido una mejor venta o un mejor margen de ganancia. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es hacer una nueva hoja para ahora hacer
la parte de negativos. Para hacer una nueva hoja lo que podemos hacer es crear la nueva y volver a hacer todo el proceso manual que hicimos acá. Pero otra de las formas en la que lo podemos hacer es dar control, seleccionar con el mouse nuestra hoja y arrastrarla hacia un lado. De esta manera vamos a copiar esta misma hoja o la hoja que hayamos seleccionado, la vamos a poder copiar acá. Otra forma de hacerlo es dando clic derecho en la hoja, dar clic en mover o copiar, seleccionar mover al final y marcar crear una copia. De estas maneras podemos hacer una copia de la información que ya tenemos para no tener que volver a hacerlo todo manualmente. En esta, la tercera hoja nos pide que le coloquemos el título de negativos y nos dice que en balance tendremos que filtrar toda la información que tengamos en negativo. Para quitar este filtro podemos dar clic en el filtro y seleccionar todo, o bien podemos quitar los filtros, desactivar los filtros y volver a aplicarlos, como mejor nos convenga. Muy bien, ahora para la parte de balance, ya una vez que volvimos a colocar los filtros, vamos a desplegar nuestro filtro de balance y lo podemos hacer de distintas maneras. Podemos quitar la selección de todos y podemos ir seleccionando manualmente. Recordemos que para utilizar los filtros solamente con el teclado, podemos ir dando clic con las teclas hacia abajo, hacia arriba, para ir moviéndonos en la lista y para ir seleccionando con la tecla de espacio. De esta manera podríamos ir seleccionando todos los valores que tenemos en negativo y dar clic en Enter. Esta sería una de las maneras. Otra forma y la más rápida que la podríamos hacer es abrir nuestra lista desplegable, irnos a los filtros automáticos que tiene Excel y seleccionar menor que. Aquí pondríamos solamente el valor de 0, es decir, queremos que nos filtre todos los valores que sean menor a 0 y dar clic en aceptar. De esta manera también lo podemos hacer. Muy bien. Y para finalizar nos dice que vamos a crear una cuarta hoja, stock 0. No será importante copiar esta hoja porque lo que nos dice nuestra práctica número 2 es que aquí vamos a pegar la información que tengamos en stock 0 de nuestro inventario. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicar esto, recordemos que tenemos que tener el encabezado en nuestra hoja y tenemos que colocar el valor que vamos a querer que nos filtre, que sería stock 0. ¿De acuerdo? Nuevamente vuelvo a repetir, debemos de colocar el encabezado que vamos a querer que nos filtre y qué es lo que vamos a querer que nos filtre. En este caso el encabezado se llama stock y lo que queremos que nos filtre son todos aquellos que tenga 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora, para pegar la información, recordemos que tenemos que estar posicionados en la hoja a donde queremos pegar la información. Una vez posicionados en nuestra hoja de stock 0, vamos a irnos a datos, vamos a buscar la parte de ordenar y filtrar y vamos a seleccionar el filtro avanzado. Muy bien, en esta ventana que se nos aparece, recuerden que debemos seleccionar la parte de copiar a otro lugar. En el rango de lista vamos a minimizarlo y vamos a irnos a nuestra pestaña de inventario para seleccionar todos nuestros datos. Bien, una vez que tenemos seleccionado esto, quitamos la vista minimizada y nos vamos al rango de criterios. Como podemos observar, automáticamente nos regresa a la hoja de stock 0 porque ahí es en donde estamos posicionados. Ya que estemos en rango de criterios, nuevamente minimizamos esta opción, nos vamos a la hoja de inventario y seleccionamos lo que acabamos de pegar de nuestro encabezado y lo que queremos filtrar. Quitamos la minimización de la ventana y ahora nos pide que a dónde lo vamos a copiar. Vamos a seleccionar. Como podemos observar, automáticamente nos regresa nuevamente a la ventana, a la hoja de stock 0 y aquí ya seleccionamos que lo vamos a pegar en la celda, a partir de la celda A1. Damos clic en no es necesario marcar solo registros únicos porque aquí sí queremos saber todos los registros que tenemos con stock 0. Entonces damos clic en aceptar y como podemos observar ya nos acaba de pegar todos nuestros registros que tenemos con stock 0. Pues de esta manera podemos copiar y pegar esta información y pegarlos en un
cuerpo de correo o en algún otro lugar en donde lo estén pidiendo presentar, tal vez de una manera más rápida. Bien, solamente para comprobar que esto es correcto, podemos ver en nuestro recuento rápido que nos marca un total de 12 productos que están en cero. Solamente para corroborarlo nos vamos a ir a inventario, vamos a activar nuestros filtros aquí y vamos a filtrar todo nuestro stock que tenemos en cero. Como podemos observar, tenemos también 12 productos. ¿De acuerdo? Entonces esto quiere decir que lo hicimos de una manera correcta. Bien, una vez que tengamos esto, es necesario guardar el archivo, como lo vamos a guardar como práctica 2 nuestro nombre completo o práctica 2 y nuestro número que tengamos registrado en el grupo de WhatsApp, por favor. ¿De acuerdo? Si ustedes lo hicieron de esta manera, los felicito. Si lo hicieron de alguna otra manera, pero obtuvieron estos resultados, los invito a que me busquen por el grupo de WhatsApp y me hagan saber de qué manera lo hicieron, para así compartirlo con la comunidad en caso de que sea una o de que pudieran haber tenido una solución más sencilla. Así todos estaríamos informados y podríamos aplicar las mejores prácticas que cada uno vaya descubriendo a lo largo de este curso. Muy bien. Pues con esto cerramos el tema número 4 y por medio del grupo de WhatsApp, cualquier duda, comentario o pregunta que pudieran tener, por ahí las vamos a resolver. Si te interesa seguir el curso, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que estés enterado cuando suba los siguientes temas. También me ayudarías mucho si me regalas un like en el video. Y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.